Muy buenos días, bienvenidos a 30 Online. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Bienvenido, sí señor, miércoles 5 de noviembre. Pensé que me había olvidado, el primer programa del 11º mes del año, ya estamos terminando, ya está cerrando. El 11º mes del año ¿qué temporada, qué año es este? Y esta es la octava temporada. La octava temporada. Edición, sí. Esto es como esa serie, no sé, Prison Break, ¿cuáles duraron tanto? Así, 8 temporadas. ¿Con tanto éxito, dice? No sé, no me acuerdo si alguna... No sé. Bien, bueno, tenemos 6 bloques con todo. Vamos a arrancar con el tema grano. Ya lo tenemos en el estudio a Javier Buján, que está saboreando un café amargo, que viene con azúcar, está saboreando un café amargo. Después lo tenemos, está con nosotros también Pablo Taracido, de Colombo y Colombo. Con él vamos a charlar un poquito qué pasa con la hacienda, los mercados, etcétera. Y vamos a hablar con Anthony Dean, de cómo viene el clima después de lo que fue, el baldazo del fin de semana pasado. Cómo quedaron las zonas anegadas, qué se está pronosticando para lo que viene, digamos, que no es menor, porque me parece que empieza la época de lluvia fuerte, así que seguramente con Anthony Dean vamos a hablar de esta cuestión. Tenemos un bloque de energía, lo invitamos a justamente el director de la Fundación Libertad y Progreso, porque ellos están trabajando mucho en el tema de energía. ¿Usted vio la ley de hidrocarburos? Entonces la pregunta que usted se hace dentro del agro, ¿sirve o no sirve? ¿Esto me importa o no importa? Vaca muerta, ¿qué pasa? ¿Sirve o no sirve? Nos están robando, algunos se lleva la torta, ¿esto le sirve al país para generar empleo, para atraer, o es algunos pícaros que se quedan con esto? Bueno, lo vamos a charlar un poquito también, y vamos a hablar otro bloque de la parte reproductiva, una cosa fundamental en el tema hacienda, ganado, yo diría, sería el bloque técnico, y nos queda un bloque político. Nos queda el bloque político con Manuel Fonte, vamos a analizar un poquito, bueno, cómo están dadas las cosas. Ayer justo me ponía a pensar, ¿no?, cuando volví en el auto, digo, ¿quién habrá ganado en esta pelea, si es que hay ganadores o no en esta pelea de las inundaciones? Porque hubo mucho fuego cruzado. Me parece que ganó Macri. Y mirando... Sí. Se despegó de esto. Fue el más vivo de todo, que dijo esto es una interna del peronismo. Después estamos los no peronistas afuera. Pero en el medio estamos nosotros, digamos, ¿no? Está la gente, hay más de 5.000 evacuados, y hay cientos de hectáreas inundadas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a hablar con un dirigente, empresario, un tipo que se ocupa de tratar de defender los porotos del campo, Javier Buján. Javier, bueno, yo siempre te tengo posicionado por trigo, vamos a hablar más que de trigo, pero vos siempre fuiste un defensor de la cadena, te pusiste en el medio de la cadena, digamos, tratando de señalar aquellos eslabones. Así te conocía vos hace años en alguno de estos congresos de la Federación de Acopiadores. Y hoy concretamente se da un caso, ¿no? Posiblemente tengamos a lo mejor la posibilidad de exportar, la mejor posibilidad de exportar de las últimas 3 campañas, porque las campañas fueron tan pobres. Esta, junto un poquito de carryover, tiene una expectativa de tener 11,5 millones de toneladas, más o menos, vos me dirás. Y bueno, vos te reunís con algunas autoridades en algunas de estas mesas que trabajan. ¿Saben ellos esto? Que pueden entrar dólares, que esto es bueno para todo. Sí, lo saben. Sí, ¿Lo entienden? Sí, lo saben. El tema es que, un poco lo que hablábamos recién antes de comenzar el programa, ¿no? Que a veces tenés diálogo y no significa más que eso, lamentablemente. Hoy Argentina tiene una posibilidad muy importante en cuanto a volumen. Después podemos discutir qué calidad vamos a tener. Eso lo vamos a saber cuando entre la cosecha. Lo que vos decías recién respecto de cómo nos afectaron estas lluvias norte de la provincia de Buenos Aires, por supuesto que va a haber daño, indudablemente que va a haber daño por el estado en que estaba el cultivo. Pero el tema es el volumen que tenés. O sea, si el trigo, digamos, no es todo panificable, como dice algún periodista por ahí, que puede ser verdad, no significa que no tiene mercado. Tiene otro mercado. Se puede vender tranquilamente. Pero es peor lo que nos sucedió este año, donde te encontraste en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, finalizando una campaña con entre 1,5 millones y 1.800.000 toneladas, que quedaron ahí en la nada, claro, por baja calidad en la teoría. Pero esa baja calidad hubiese tenido un mercado que no hubiese sido malo, porque lo que se cayó el mercado internacional en los últimos 6 meses lo sabemos todos. Con lo cual, habiendo tenido abierto las exportaciones, ese de baja calidad quizás lo hubiese vendido a lo que hoy vas a terminar vendiendo, un trigo normal panificable con destino a Brasil, o un trigo de 10,5 de proteína. Esto se entiende. La intención, hasta donde las charlas que hemos mantenido, es tener una apertura, todo lo que sobre exportarlo este año. Los números... Vas a saber cuánto es, ¿no? Esta es la cuestión. Mirá, hablan de 2 millones dividido en 4 cuotas. 4 cuotas. Eso no sirve. Eso no sirve. Bien. No sirve. A ver, es más que... Primero, es mejor que nada, vamos a plantear algo, porque si no me identifican y dicen yo estoy de acuerdo con los ROE. No estoy absolutamente de acuerdo con ningún ROE. El mercado tiene que estar totalmente liberado, inclusive el de harina. Pero sobre todo el de harina. Sobre todo el de harina. Bueno,
Pero no, para que quede claro una posición. Ahora, dentro de la regla de juego que tenés que ver qué es lo mejor que podés obtener, o por lo menos mostrarle a las autoridades que se puede hacer. Las 2 millones todas juntas pueden tener un efecto en el mercado. Las 2 millones de a 500.000, y si no hay una apertura importante de harina que produzca la famosa competencia que hablamos siempre, No sirve para nada. y va a servir para tener algo, pero no lo vas a ver en el mercado. ¿Qué es lo que te pasa hoy? Necochea, por ejemplo, sigue sin mercado. Estamos sin mercado desde febrero del año pasado. Una cosa de loco. Ahora, posiblemente el gobierno no le tenga miedo a eso, a que si vos abrís 2 millones, eso genere una tapa de diario que sea nociva por ahí para la Mira, política. yo te voy a decir algo. Que automáticamente parezca hablemos, panadero, mira, no, pero hablemos claro. El gobierno tiene firmado con la industria molinera un acuerdo de bolsa de harina de 240 pesos. Sí. ¿Saben a cuánto se está vendiendo la harina? 120 en el norte, 150, 160 en el resto del país. O sea, cualquier suba que te podría provocar el mercado, que no sería superar nunca los $20, te diría, tomando un trigo de 150, sí. 170, 180. Eso cuando vos lo transporás a la harina, cero, porque ya hoy la industria está pagando premios para hacerse trigo de calidad. Hoy lo paga, no paga $150 la industria, ese es el precio de la exportación cámara. Entonces, digamos, el mito de que el precio se escape, imposible, no imposible. Y de hecho tenemos algún colchón tiene que haber habido, y queda demostrado cuando el año pasado vendíamos el trigo a 4.000 pesos y el pan se fue a 25. Hoy el trigo lo estamos vendiendo a 1.500 pesos y el pan, no sé, saben que ustedes me digan que bajó en algún lado a 12, no lo conozco. Javier, a ver, estuviste en Avitrigo vos, que se hizo hace un par de semanas, ¿no? Esa fue la repercusión de la nota. Ahí es interesante, digo, ¿no? En esos congresos mundiales en donde, digo, uno puede hablar no solo con los argentinos, sino que aprovecha a hablar con brasileros, con estadounidenses, digo, canadienses, y me imagino que participan muchos más países. Digo, ¿con qué sensación te quedaste? No, te quedás con la sensación, mira, yo voy a Vitrigo hace 16 años. Este fue el congreso número 21, empecé a ir en el congreso número 5. Sí. La sensación que te venís es la misma, y de esos 16, los últimos 8 me ha tocado hablar por Argentina. En algún momento compartiendo con algún funcionario que viajó, y ahora últimamente, bueno, nada. No va nadie. No va nadie. No va nadie porque también hubo por parte de Avitrigo un desincentivo a invitar para que no van. Entonces directamente ya hoy no te participan. Claro. Vos te quedás con la sensación de frustración por parte de ellos. O sea, ellos más allá de esta competencia que tenemos, Brasil, Argentina y todo, no hablo de fútbol, sino en lo comercial propiamente dicho, ellos sienten que Argentina es su proveedor natural. Y se sienten, digamos, traicionados, entre comillas, se sienten mal porque, bueno... Sí, decepcionado, ¿no? Con otro comportamiento, sobre todo por lo que ha pasado. Dejemos el 2013 de lado, que fue un año fuera de lo común y que te puede pasar a cualquiera, donde perdiste prácticamente 8 millones de toneladas tuvimos, así que bueno, eso nos condicionó bastante. También sirvió para que hoy tengas un número muy claro, cuando uno habla hoy de la exportación de 5,5 millones y 1 millón de toneladas en harina, o sea, 750.000 de harina, es porque ya arrancás con un carry cero. Claro. O sea, carry el año pasado es cero, el que se quedó con algo de trigo es porque o le erró muy feo, ¿no? O realmente tenía una calidad que no se podía comercializar. Y esa es la sensación que sentís. Ellos no quieren comprar trigo americano. Esta es la realidad. Ellos quisieran abastecerse. Porque es mucho más caro. Es más caro. Está bien que lo van compensando porque lo que hacen es sacarle la protección Mercosur, que es lógico. Claro. O sea, no le vas a hacer pagar a la industria brasileña un trigo 10% más caro si tu país de provisión natural no te vende. Entonces se la bajás, pero sigue siendo más caro. El trato es distinto, digamos. Un sistema comercial que viene por años de esta manera. Sí, lo tenés al lado. Lo tenés al lado. Lo tenés en 3 días, ¿no? Pero aparte ponete a pensar, las casas de Argentina son similares allá. Vos podés hablar de exportadoras argentinas que tienen sus molinos en Brasil, digamos. Es todo mucho más, y aparte más rápido. Un trigo del Golfo no te llega con la velocidad que te llega un trigo cargado en Necochea al puerto del sur brasilero. ¿Cuánto podríamos exportar sin que se perjudicara nada? Con la proyección, bueno, ahora vamos a ver un poquito con Anti los daños en provincia de Buenos Aires, pero esperando más o menos 11 millones y medio. Si estás en 11 millones y medio, más el carry estás sin problema en 6 millones y medio de toneladas. Podríamos estar exportando, tranquilamente. Llámale 5,5 de trigo y 1 millón, que serían 750.000
de harina. Bárbaro, ese es el potencial. Hay Después hay que ver, ¿no? volvemos a lo mismo. Che, ¿cuánto de eso va para poder venderlo a 285 y cuánto vas a tener que venderlo a 260? Ese es el mercado. Claro, ese es el mercado, no hay que asustarse del mercado. ¿Qué le recomendás, perdón, al productor, digo, hoy, ¿no? Que ya está ahí en la gatera de la cosecha, le falta muy poco tiempo, ¿qué hacer? Y hoy la verdad que le tenés que decir que aguante un cachito, por esto que vos mencionabas recién. Si se abren estas 2 millones, el mercado va a tener, ya tuvo un impulso, de hecho, no tenías compradores, aparecieron en Bahía Blanca, vale $160 en enero, vale $165 en febrero. ¿Es un precio espectacular? No, pero tampoco es malo. Porque muchos de los precios que estamos viendo y lo catalogamos como malo tienen que ver con los costos internos, o con un atraso cambiario, como digamos, todo lo que lo rodea al precio en sí mismo. Ahora, hablar un trigo de 170, 180, $160 no es un precio malo. Ahora mismo podemos hablar de la soja de 250, no es malo. El problema es cuánto te genera a vos en pesos ese ingreso respecto de tus costos. Yo hoy te diría, a riesgo de equivocarme, porque si no se abre, el mercado puede tener una caída. Le vamos a provocar una puerta 12. Yo confío en que va a haber una apertura Pero el mercado se razonable. tiene que abrir, de alguna manera. No tengas duda que el mercado se tiene que abrir. Acá quedó un efecto, todos se acuerdan de la política de Guillermo Moreno, bueno, y demás, y hay un convencimiento que muchos te dicen que es por parte, sobre todo, de la presidenta respecto del miedo a repetir el 2013. Entonces ahí es donde empezás a dilatar, o ves que están buscando llegar más a la cosecha, tener más claro cuál va a ser el número. El número, volvemos a lo mismo, abrir, a lo mejor hoy te digo, che, abrís 6,5 millones, bueno, eso le va a dar cosquilleo. Ahora, abrir 2, 3 millones, ningún cosquilleo, porque podemos perder 1 o 2 millones de producción, que no se van a perder, pero suponete el peor escenario de acá a la cosecha y vas a quedar compensado igual. Tengo la última, Javier, para cerrar. Que tiene que ver también con un poquito de visión de mediano y largo plazo, ¿no? Que a veces es bueno de esta tribuna decirlo. Si vos te reunís hoy o te vas a reunir con gente de Secretaría de Comercio, es muy loco pensar que uno le diga a la Secretaría de Comercio, ¿no les gustaría hacer un debate? Ustedes que son tipos intelectuales, que les gusta todo esto, ¿no les gustaría hacer un debate abierto de esto? Incluso más, yo te digo, lo televisaría por internet abierto al país. La bolsa de cereales, Secretaría del Ministerio de Agricultura, Gabriel Delgado, personas elegidas para este debate, ellos en Secretaría de Comercio, un debate abierto. Vamos a debatir, empecemos por el trigo, ¿no? ¿Se animarán a eso? ¿Vos te animás en algún momento a Costa a decirle, mirá, hoy vos sé que estuve hablando con gente que se ofrece a hacerlo voluntariamente, no le va a costar nada, lo hago con mi espalda, pero te quiero decir... Animarte animás, el tema, no sé y hacer un lindo debate abierto, con ellos que les gusta la democracia, que les gusta las asambleas, bueno, ¿qué mejor asamblea que abrírselo al país? Mira, si uno se pone a pensar, sería lo que necesitas. Sobre todo, pensemos una sola cosa. La cosecha 2016... la vamos a sembrar con este gobierno. Cosa que no es menor. Claro. Vos vas a tener un panorama claro a lo mejor de quién apuesta a ser el futuro presidente, ¿cuándo? De julio a agosto en adelante. Vamos a ser francos. Con lo cual la fina ya la vas a tener sembrada. Exacto. Y vas a estar en las puertas de sembrar la gruesa. Con lo cual, acá tendrías dos cosas para discutir, que no es solamente qué va a hacer este gobierno en el año que le queda respecto a política comercial, sino el que va a entrar, qué va a hacer. O sea, acá hay un tema fundamental. Así sea de la misma línea. Ya nos lo dijeron. Sí, pero la tiene que después, yo te diría, yo quiero ver todo lo que se dijo. Bueno, después hay uno solo que puso el gancho en la teoría. El resto son discursos y no es tan fácil. Estás hablando del PRO, digamos, con el plan de las retenciones. Sí, el trigo, porque la verdad que decir eso lo podrían decir todos. Vos pensás que el trigo, cuando decimos 5 millones de toneladas de exportación o 6, estamos hablando de 1 millón de toneladas de retención, 1.300.000, estamos hablando de 400 millones de dólares. En realidad, ese discurso, los demás no se dieron cuenta que cualquiera lo puede decir porque eso no cambia la balanza. Acá hay cosas mucho más de fondo, me parece, que es si le saco la retención al trigo nada más. Los ROE, yo creo que han hecho mucho más daño que las retenciones. Hoy te hacen un daño mucho más grande en el mercado de maíz y trigo. Los ROE, quizás como están manejados, no que existe un control de exportaciones, porque debería existir un control de exportaciones, pero la forma que está manejado, la metodología ha sido más dañina, indudablemente. Gracias, Javier, un placer. Excelente. Gracias a ustedes. Javier Buján, y una nota en profundidad con el tema trigo. Yo creo que hicimos un análisis de punta a punta de la cadena y mostrando incluso
alternativas, ¿no? Aquí hay propuestas incluso con riesgos, no riesgos, etcétera. Bueno, nos vamos a meter en Hacienda, qué pasa en el mercado, lo tenemos a Pablo Taracido de Colombo y Colombo, que nos va a contar un poquito el ritmo, qué sucede, cómo vienen los precios, qué pasa con la invernada, qué pasa también con el gordo, el precio del peso de faena, que sigue cayendo, otra política que uno no entiende, ¿no? Deberíamos llegar a un peso de faena arriba de 350 kilos tranquilamente, estamos debajo de 300. Bien, en 1 minuto y medio lo vamos a averiguar acá en 30 Online.